No es fácil a veces ser fiel al Señor cuando uno está bajo presión, cuando está siendo atacado, cuando pasa el tiempo, las semanas, los meses y los años. No es fácil, pero es posible. Y la iglesia en Filadelfia era una iglesia sufrida, pero fiel al Señor. La frase en el versículo 8, en la última parte, la última oración, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, expresa su fidelidad a Dios. Con la poca fuerza que tenían, ellos eran fieles. Es fácil desanimarse y cuando uno está desanimado, querer renunciar y no seguir adelante, quedar en el camino. Pero Dios quiere que seamos fieles y si somos fieles, vamos a recibir una recompensa. Otra vez Él vuelve a tocar este tema que vemos vez tras vez en la iglesia, en las 7 iglesias, el tema de la recompensa, de mirar adelante, de no concentrarse en la dificultad y renunciar y rendirse, sino seguir adelante fieles al Señor. Lo primero que vemos es cómo Cristo se manifiesta a esta iglesia. Él se manifestó de una manera especial que tenía algo que ver con sus instrucciones a la iglesia. Y vemos cómo Él se manifiesta como Dios santo y verdadero, y como el que tiene la llave de David para abrir la puerta y cerrar las puertas de servicio. Mire versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo y el verdadero. El hecho de usar este título y este nombre, el santo, haría que la gente recordara de Jehová Dios. En Isaías 6, los ángeles estaban cantando, repitiendo, santo, santo, santo. El Señor es santo. Cristo es el santo. Y también es el verdadero. Allá en esta ciudad tenían centenares de dioses, centenares de estatuas, centenares de creencias en dioses, pero había un Dios verdadero. Y el hecho de comunicarse a ellos en su dificultad y decir, el santo les está hablando, el todopoderoso Dios Jehová, y el verdadero, entraría en su corazón con mucha autoridad. Ellos reconocían que sí, esos dioses eran todos falsos dioses, imágenes de yeso, de madera, de plata, y que no servían. Pero ellos conocieron el Dios verdadero. Eso sería un aliento para ellos y se manifiesta a ellos. Y están en comunión con el Dios verdadero y el Dios santo que busca santidad, aún en las pruebas, en las dificultades, y que tiene una llave, la llave de David, que abre puertas de servicio. Mire versículo 7, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. La llave que abre la puerta y que nadie puede cerrar. ¿Y qué tienen que hacer ellos cuando Dios abre la puerta? Tienen que moverse, tienen que pasar por la puerta, aprovechar la oportunidad de servicio que Él tiene para ellos. Está animándoles, no se queden. Cuando yo abro una puerta, tome la puerta, pase por la puerta. Pero si yo cierro la puerta, no empujan. No intenten de esquivar y de ir por otro lado para hacer tu voluntad. Porque cuando yo cierro la puerta, está cerrada. ¿Qué hay que hacer cuando Dios cierra una puerta de servicio? Hay que esperar.
Hay que orar a Dios. Hay que esperar que Él nos guíe, que nos explique. Bueno, en el libro de Hechos, varias veces Pablo quiso ir a una ciudad y el Espíritu dijo que no. Quiso ir a otra ciudad y el Espíritu dijo que no. Y esperó en el Señor. Y el hombre de Macedonia, él tuvo una visión y le guió ir a esa provincia, ese lugar para predicar. Dios está en control y Dios es soberano. Hay que aquietarnos y esperar en Él y orar a Él y Él va a guiar. Cristo se manifestó y se manifiesta a la iglesia como el santo, como el verdadero y como el que tiene la llave para abrir o cerrar la puerta. Ahora, número 2, Cristo conoce la iglesia. Él se manifiesta y reconoce la iglesia, lo que están haciendo. Nota en versículo 8, la última parte. La primera parte dice, yo conozco tus obras. Y la última parte dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Está reconociendo que ellos están sirviendo al Señor, que no se están quedando, no están rindiéndose. Y aunque ellos tienen poca fuerza, Él reconoce que están haciendo el esfuerzo de usar lo que ellos tienen. ¿Cómo respondemos nosotros cuando tenemos pocas fuerzas en la obra del Señor, en servir al Señor? ¿Estamos dispuestos a seguir adelante, a pedir al Señor más fuerza y esperar en la fuerza que Él tiene para darnos a nosotros? Lo importante en nuestra mente es ser fiel y buscar a Dios y hacer lo que Él nos quiere guiar a hacer. Espero que nuestro deseo es un deseo de escuchar al Señor decir bien, buen siervo y fiel. Y es interesante que no era una iglesia muy grande, no nombraba a Dios o destacaba algunas facetas de la iglesia que manifiesta el éxito. Muchas iglesias hoy apuntan al número que tienen o lo que han logrado o los ministerios que tienen. ¿Qué es lo que Dios reconocía de la iglesia? Que a Él le agradaba que eran fieles con lo que ellos tenían. Eso es lo que Dios quiere en tu vida y en mi vida. Él quiere que seamos fieles y que busquemos esas fuerzas en Él. Pablo decía en 2 Corintios, él dijo, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Lo que Pablo hacía cuando él necesitaba fuerzas era renovar sus fuerzas en el Señor a través de la oración, a través de la lectura bíblica. Él se animaba en el Señor. ¿Qué hacen cuando están con pocas fuerzas? Mediten en la palabra. Pasen un buen rato orando al Señor. Pide oración de algún hermano, alguna hermana para unirse a su vida y su situación, orando al Señor, renovando nuestra fuerza. O damos la vuelta, vamos a volver atrás. No hay una corrección, no hay una llamada de atención a esa iglesia, pero sí hay un reconocimiento de la iglesia que tenía un fiel testimonio ahí en esta iglesia. Así que Él reconoce la iglesia fiel. Él se manifiesta como Dios santo, como Dios verdadero. Ahora vemos Cristo, número 3, animando la iglesia. Ahora les va a hablar verdades que en su debilidad les va a dar fuerzas y ánimo. Noten en el versículo 8 lo que dice.
en el versículo 8 de Apocalipsis. Yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Él conocía sus obras y abría una puerta de oportunidad. Muchas veces en la Biblia, cuando hablaba de una puerta, hablaba del evangelismo. Hablaba de una puerta para predicar la palabra de Dios. Miren en 1 Corintios capítulo 16. 1 Corintios capítulo 16. Dice así en 1 Corintios capítulo 16, el versículo 9. Pablo dijo en versículo 9, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Una puerta grande y eficaz para ir a predicar una iglesia, establecer otra iglesia nueva y cumplir su llamado de misionero. En 2 Corintios, ahí nomás, en capítulo 2, también él menciona en el versículo 12, dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Él dice, había una puerta abierta, ¿para qué? Para predicar el evangelio. 2 Corintios capítulo 2, versículo 12. Esa es la puerta que Dios había abierto a la iglesia en Filadelfia. Hay una verdad y hay algo histórico sobre la ciudad de Filadelfia que seguramente llama mucho la atención esta expresión de una puerta abierta. Filadelfia estaba en una provincia, en la provincia de Asia, y el imperio griego quería evangelizar en el sentido de compartir su cultura griega a Asia y a muchas provincias. Filadelfia estaba al borde, sobre un camino importante entre Atenas y esta zona que el rey griego quería inculcar en la cultura griega. Y por eso fundó esa ciudad, Filadelfia, para poder hablar con esos bárbaros y esa gente, muy diferente y no griega, para inculcarle su cultura. Qué interesante cómo Cristo aprovecha esa verdad histórica para hablar a ellos acerca de su tarea de no influenciar esa zona, esa área con la cultura griega, sino con el evangelio del Señor Jesucristo. Y les está animando a ellos a ser fieles, evangelizando, hablando con la gente que caminaba, que pasaba por su ciudad, hablando acerca del evangelio del Señor Jesucristo. Debemos estar siempre atentos a las puertas que Dios nos abre para hablar a otros de Cristo. Es increíble cómo uno puede estar en cualquier lado, en Morón, en la ciudad o en su trabajo, y de repente la conversación se abre para hablar de Cristo, para compartir a Cristo con esa persona, con ese compañero. Una vez un hombre fue a un predicador muy conocido y le hablaba y le decía, pero pastor, no veo oportunidades en mi trabajo, no veo oportunidades en mi vida para hablar de Cristo y me preocupa mucho eso. Y le dijo, ¿y en qué estás trabajando? Trabajo en un tren, guiando el tren o
creo que como conductor. Y él le preguntó, ¿y el que con la pala llena la máquina con esas piedras de carbón, él es salvo? Ah, no sé, dijo. Y bueno, empieza ahí, empieza hablándole a él, preguntándole a él. Empiecen preguntando a sus compañeros, sus amigos, sus conocidos, tratando de hablarle de Cristo, de conocer a Cristo y la salvación. Conocí un pastor también que se levantaba todos los días a la mañana y oraba una oración especial pidiendo al Señor que le permita que cruzca por su camino alguien que no conocía a Cristo para poder hablar con él acerca de Cristo. Cristo abre puertas. Ahora, si Él abre una puerta, tenemos que pasar por la puerta, tenemos que hablar a la gente de Cristo. Y la iglesia en Filadelfia, por ser una iglesia fiel, Dios estaba obrando en ellos y estaba obrando, abriendo puertas. Vemos Cristo animando a la iglesia. Dios estaba obrando ahí, abriendo estas puertas, pero estaba también defendiendo la iglesia. La iglesia sentía mucha persecución. Hablaba de la sinagoga de Satanás, que había una sinagoga ahí. Él no está diciendo que todos los judíos son en una sinagoga de Satanás, pero esta sinagoga aparentemente rechazaba los judíos en esta ciudad que creyeron en Cristo, eran muy fervientes con su religión y la persecución venía por ese lado. Y él está diciéndoles, mire, que él los va a defender. Y mire cómo los va a defender. Versículo 9. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mientan. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Él dice que no son judíos realmente, porque no son hijos de Abraham en el sentido espiritual. En Romanos dice que cuando un judío realmente cree en Cristo, es no solamente hijo de Abraham físicamente, sino espiritualmente. Y aún el gentil que cree en Cristo es como un hijo de Abraham espiritualmente. Entonces él está diciendo, no, están mintiendo porque no son verdaderos hijos de Dios. Yo los conozco y los voy a entregar y van a postrarse y reconocer a ustedes como alguien que yo amo. Por supuesto, los judíos decían que, bueno, todos los que no seguían su cultura religiosa, su religión, no eran verdaderos hijos de Dios y Dios no los amaba a ellos. Y estaban muy equivocados. Y está animándoles, no se preocupen de sus enemigos. Yo voy a defenderles y aún voy a hacerles un día reconocer el error de su creencia. Y yo creo, hermanos, que Dios un día va a hablar a los que persiguen y molestan, critican, menosprecian, atacan a los verdaderos hijos de Dios. Y les va a enseñar y mostrar un día que realmente estaban muy, muy equivocados. Capaz que ellos se acuerden, es una posibilidad, que se acuerden de nuestras conversaciones cuando están al otro lado sin Cristo, lamentando que no hubieran escuchado o no escucharon a las palabras que nosotros le compartimos. Romanos 12, versículo 16, Dios dice a sus hijos, no tomen venganza contra aquellos que le atacan y le menosprecian y le tratan mal, porque mía es la venganza, yo pagaré el Señor. Es una promesa de Deuteronomio que Dios va a intervenir y Él va a defender a sus hijos. Y un día Él va a hablar
a ellos y llevarlos a un punto donde ellos van a reconocer que Cristo es el Señor. Ellos van a arrodillarse, pero no, digamos, para adorarle voluntariamente, sino van a adorarle contra su voluntad, pero humillándose delante de Dios. Hermanos, cuando hay oposición, cuando hay conflictos, no renunciemos, no nos cansemos de hacer el bien. No nos enfoquemos en los que nos están criticando, menospreciando, atacando, sino miremos al Señor. Sigamos adelante con la fuerza que Él nos da a nosotros y dejámoslo en la mano de Dios. Dios va a tomar venganza porque Él lo ha prometido. Él nos va a defender y también nos va a proteger. No, miren versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran. Dios comunicó a sus hijos en el Nuevo Testamento que Cristo iba a venir y que iba a haber un tremendo tiempo de tribulación sobre la tierra. Los creyentes en el Nuevo Testamento estaban esperando la venida de Cristo, el rapto de la iglesia, que vamos a desaparecer. Un día todos los verdaderos hijos de Dios van a desaparecer de esta tierra. Y a partir de ese momento va a haber un tiempo de prueba, de tribulación, donde Dios va a probar a los incrédulos. Y va a haber un sufrimiento terrible. Ahora, no se olviden que esta promesa no es solamente para la iglesia en Filadelfia, sino que para todas las iglesias durante todas las edades. Por eso en versículo 13 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, no solamente a la iglesia en Filadelfia, sino a las iglesias, aún a la iglesia Bautista Fe en Morón. Esta promesa, un día va a haber un tiempo de tribulación y no ha acontecido todavía, no ha pasado. Así que tenemos que ser fieles al Señor hasta este momento. Ahí los incrédulos van a sufrir. Cristo anima a la iglesia que Él está obrando. Abrió una puerta de oportunidad. Él los está defendiendo de la sinagoga de Satanás, de sus enemigos que lo están atacando, y los está protegiendo y los va a proteger de ese tiempo de tribulación que viene. Eso debería ser un consuelo para nosotros. Si Él permite que algo pase en nuestra vida y no nos protege de eso, es porque Él tiene un propósito. Ahora, no significa que los creyentes no vamos a sufrir. Vamos a sufrir. Vamos a sufrir muchas cosas. Conozco un misionero que siempre dice, Dios por algún motivo permitió que nos toque robos. Y nos ha contado que ha sido robado 30 veces en los años, todos los años que ha estado en Argentina. Hay hermanos que sufren físicamente en su salud. Hay algunos hermanos que aman al Señor, que sirven al Señor, que han sufrido económicamente, físicamente, emocionalmente, de muchas maneras. Si Dios lo permite, Él tiene un propósito en eso. Y no podemos decir, no, esto no me va a pasar porque yo sé que Dios me va a proteger de esta dificultad. Eso no es cierto, eso no es bíblico. Dios a veces permite mucho sufrimiento y no necesariamente porque somos desobedientes al Señor. Ahora, Él puede permitir disciplina y sufrimiento como una corrección, pero vemos la vida de Job y si hay algo que aprendemos de la vida de Job es que Dios puede iniciar un tiempo de sufrimiento y de prueba terrible porque Él tiene propósitos en eso.
qué consuelo ha sido el libro de Job durante los siglos para creyentes que han sufrido. Si fuera solamente por ese propósito, Dios ha sido una bendición a la iglesia a través del testimonio de Job. Así que si Dios permite el sufrimiento, no se dirigen a Dios como frustrado, enojado, pensando que Dios ha fracasado o ha fallado. Él tiene su propósito en nuestro sufrimiento. Y vemos por último, Cristo recompensa a la iglesia. Él va a dar una recompensa. Mire versículo 11. En versículo 11. Aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Qué interesante lo que él está diciendo aquí. Yo vengo pronto. Y la idea no es que en pocos días vengo, sino que voy a llegar de una manera repentina, de una manera rápida, de una manera inesperada. ¿Cuándo llego? Y otra vez, esta promesa es una promesa para todas las iglesias durante las edades y deberíamos estar atentos a su llegada y ese momento de llegar a nosotros. Retén lo que tienes, o sea, retén esas palabras, sean fieles al Señor, busquen esa fuerza en el Señor para que nadie tome su corona. Qué extraña esa expresión. ¿Qué corona? No es una corona de un rey, digamos, no es una corona de salvación, es una corona de recompensa. Cuando corrieron alguna carrera en forma de competencia, el ganador o los primeros ganadores tenían una especie de corona, una corona de algunas hojas temporales, digamos, y le daban como una recompensa de haber ganado. Ahora, no estamos en una competencia como creyentes. Lo que él está diciendo es que va a haber una recompensa, pero no permite que por las distracciones, los ataques, los conflictos, que ustedes tiren la toalla, renuncien la carrera y el servicio, y que de esta manera le tomen su corona. Le tomen porque uno deja de servir, de correr, y Dios le da la corona y la recompensa a otros, porque otros están corriendo y están sirviendo. Miren Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Estoy convencido de que Dios va a recompensar a los creyentes por su servicio. Pero ¿qué pasa si un creyente no sirve al Señor? No está cumpliendo con el servicio al Señor. No va a recibir la corona, la recompensa que Dios le hubiera dado si él servía al Señor. En Colosenses capítulo 2 dice así, Colosenses 2:18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Qué sabemos de la iglesia en Colosas? La iglesia en Colosas estaba infectada con una falsa doctrina, falsa enseñanza, y algunos verdaderos hijos de Dios estaban siendo tentados de ser engañados y dejar de seguir a Cristo y servir a Cristo y seguir esas filosofías de hombres, esas ideas místicas que no involucraba a Cristo. Y Dios está diciendo, cuidado que no sigan estas enseñanzas con esa falsa humildad que parece tan verdadero, tan interesante, y que se distraen de seguir a Cristo
y que les prive de la recompensa que les hubiera dado si me hubiera servido. Hay una posibilidad, hermanos, que un creyente deje de servir al Señor y durante ese tiempo, si hubiera servido al Señor, Dios le hubiera dado recompensa, pero lo perdió. Nunca, nunca, nunca Dios nos va a recompensar y después decir, no, vos no lo mereces, entonces se lo voy a quitar. No, Dios nunca quita la recompensa. Si vos servís al Señor y Él guarda una recompensa, Él se lo va a dar cuando llega al cielo, por más que haya un tiempo que uno no está sirviendo al Señor. Nunca perdemos la recompensa de ese sentido que Dios se nos saca la recompensa, sino que Dios no nos da la recompensa que nos hubiera dado en ese sentido. Una corona eterna por perseverar. Les está animando a perseverar en la carrera. Dios quiere hijos obedientes, hijos que con sacrificio son fieles al Señor. Y noten que Él los corona, les da una corona eterna, pero también hay una expresión aquí interesante en Apocalipsis 3, donde dice en versículo 12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Cada creyente forma parte del templo espiritual de Dios. Obviamente está hablando de una manera simbólica, que no los va a hacer una columna de yeso o de mármol en algún templo, digamos. Está diciendo que será como una columna. En Efesios capítulo 2, versículo 21, dice lo siguiente. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Lo que está diciendo en Efesios, que nosotros formamos un edificio espiritual donde Dios mora en nosotros. El Espíritu Santo está en cada verdadero hijo de Dios, en cada creyente. En Filadelfia, ellos entenderían muy bien esta idea, porque las columnas eran símbolo de estabilidad. En Filadelfia, la ciudad tenía temblores. Algún comentarista dijo que tenían temblores casi todos los días, porque era un lugar inestable. Y las columnas hablaban de firmeza, de estabilidad. Y también en aquel entonces los dignatarios, la gente importante en la ciudad, muchas veces hacían una columna y inscribieron su nombre sobre esa columna. Y yo creo que Dios está diciendo que como las columnas eran como una especie de estabilidad, también de honor y de privilegio, que está diciendo que en el reino de Dios, los verdaderos creyentes que son fieles, que cumplen con el Señor, van a tener un lugar de honor, como una columna. En aquel entonces, en esa ciudad, era algo de honor, de apoyo, de estabilidad, que el creyente eternamente, miren lo que dice en versículo 12,
al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. O sea que es el lugar de honor, estabilidad, de respeto. Será algo por toda la eternidad. Todo lo que significa no tengo idea, pero es digno de meditar en eso, porque es una promesa de Dios a los que son fieles. Yo creo que nos va a sorprender mucho la eternidad cuando vemos las consecuencias y la recompensa en el cielo por haber dedicado nuestra vida, consagrado nuestra vida a servir al Señor y ser fiel testimonio, sea lo que sea. Y otra vez les recuerdo, su estimación de éxito para esta iglesia descansaba en una sola cosa, no en el número de ellos, no en las grandes obras que ellos hicieron, sino en su fidelidad. Yo creo que una hermana fiel al Señor que se dedica en la oscuridad de su casa o en la soledad de su casa a orar día tras día tras día y que nunca se figura en el púlpito o en la clase o algo, si es fiel al Señor, va a recibir una recompensa eterna, tanto como otro que está más visto aquí en la tierra. Cuando nosotros vinimos a la Argentina, había una viuda que mandaba plata regularmente para apoyarnos, para animarnos y para ayudarnos con las necesidades y con la obra aquí. Y esa mujer era fiel. Y yo creo que esa mujer, con su fidelidad, lo vio Dios y lo va a recompensar y lo está recompensando a ella por su fidelidad. La clave en esta iglesia, hermanos, es que la iglesia en Filadelfia era una iglesia fiel al Señor. Y fiel a pesar de la oposición, de los conflictos, renovando su fuerza en el Señor. Y lo que Dios va a mirar en su vida un día, si realmente era fiel a Él, sirviéndole a Él con fidelidad en su obra. Vamos a orar al Señor.